Bien. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio sabrosito, delicadito de los viernes de Espiritualidad entre Letras, donde nos dedicamos a hablar entre amigos de nuestras pasiones, los libros y el espíritu humano. Liz, bienvenido una vez más. Hola Julián, hola Tita, pues nada, siempre digo que es un honor estar acá. Es curioso, siento que llevamos como un montón sin vernos, pero no es así. Igual cada 8 días estamos aquí súper conectados y como también como muy, ¿cómo decirlo? Como muy ansiosos en el sentido, bueno, de la palabra de saber qué se viene, qué vamos a charlar, qué nuevas ideas van a surgir de este espacio. Entonces, pues nada, gracias por estar acá conectados también. Y nada más y nada menos que ya ajustamos 16 programas. Este es nuestro programa número 16. Así Ah, es que, bienvenida, Tita. bueno, muchas gracias, qué alegría estar aquí con ustedes y con nuestros escuchas, que sabemos que disfrutamos y nos nutren y nos retroalimentan con sus comentarios. Así es, desde aquí mandamos un saludo que llegue a todas las geografías desde las cuales nos escuchan, que sabemos que nos escuchan en México, en Perú, en Argentina, en España. Entonces, un abrazo muy grande que llegue hasta esas latitudes. Y bueno, hoy nos congrega un libro que es de mi total gusto, de un autor que murió hace muy poquito. Pero bueno, no te voy a quitar, Liz, lo que quieras decir. Así que, por favor, cuéntanos de qué libro vamos a hablar hoy. Bueno, este libro, yo quiero hacer como dos aclaraciones antes de entrar en materia. Y es, uno, es un autor que los tres amamos, tengo entendido. Hemos hablado de este señor las veces que nos hemos visto de manera virtual, presencial, hemos ido a librerías a buscar libros de este señor. Es decir, para nosotros tres es como una experiencia, eh, este autor particular. Y también como un segundo elemento que quiero destacar es que mi amor platónico en la literatura, quienes, quienes me conocen saben que eso, pues es así, a tal punto que cuando murió recibí muchísimos mensajes como de pérdida, como de lo siento. Pésame, pido pésame, que se había muestro amor platónico. Te lo juro, tengo mensajes, los pantallazos de noticias cuando se murió. Algunos estudiantes también me escribieron como, profe, vimos que se murió tu autor favorito, pues qué fuerte. Y yo estaba en una flota y solo veía las noticias, fue muy curioso. Entonces, creo que hoy va a ser para mí es como sacar muchas cosas también de mí frente a este autor y frente a este libro. Y sin tanto preámbulo, el autor que hoy nos acompaña es Milan Kundera. Milan Kundera murió efectivamente el año pasado, en julio del año pasado. Un hombre absolutamente, no quiero decir ensimismado, pero sí que guardaba muy bien su privacidad. Un hombre que se destacó a nivel de la literatura, de la poesía, de la filosofía, y creo que en sus obras no hizo nada más sino plasmarse dentro de las múltiples entrevistas, bueno, múltiples entrevistas no, si hizo dos fue mucho. Y el libro que traigo hoy podría traer muchos, muchos, muchos de Kundera. Pero el que traigo hoy, pues es el libro que me hizo enamorar de él, que es este libro, La insoportable levedad del ser. Y que aquí los tres lo hemos leído. Aquí Tito también está mostrando su insoportable. Bueno, yo no lo tengo aquí porque lo tengo en casa de mis papás, pero yo tengo que decir una cosa, lo siento, y es que este libro fue mi recomendación para nuestro grupo de lectura. Y así como Liz recomendó El amor en los tiempos del cólera y a mí me destruyó, fue como una venganza de estas dulces de la literatura que yo recomendé este libro y el libro destruyó a Liz. Es, sí, este libro me conmovió un montón. Yo me acuerdo que lo estaba leyendo y yo decía, y como en verdad, pero que me dolía el pecho y me dolía tener el libro. eh,
como en verdad me dolía a tal punto que con el tiempo de haberlo leído, hice como una pequeña síntesis de los personajes y pues esto cómo impacta en términos de espiritualidad, particularmente la espiritualidad cristiana, ¿no? Entonces, bueno, quiero hablar o quiero partir también de quién es Milan Kundera para entender por qué vamos a entrar a este libro. Y es Milan Kundera, nació en 1929 en República Checa, en una ciudad que no sé muy bien cómo se pronuncia, sería falso decir, se escribe Brno, supongo que sería Brno, algo así. Síganme para más checo. Y como les decía, pues se destacó por sus escritos, tiene muchos escritos, no solo escribió novela, escribió cuentos, escribió ensayos, escribió poesía y tiene algunas obras teatrales también. Es dramaturgo, o es considerado dramaturgo. Es curioso porque viene de una familia de músicos. Su papá es músico, él por lo tanto también estudia música pues, en República Checa, él realmente sale a Francia ya estando en una edad pues ya adulta y pues su formación en música también lo lleva como a ejercer cierto tipo de prácticas. Una de ellas fue profesor de música cuando el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando pasa todo el tema de la Segunda Guerra Mundial en Europa y que afecta pues en general a toda la población de ese momento. Sin embargo, pese a que viene de una familia de músicos, su pasión siempre fue la literatura, también marcada parece ser que por la figura de su mamá en la casa, y esa fue pues su pasión. Se casa con una mujer maravillosa, no tengo aquí el nombre exacto de su esposa, fue la única esposa que tuvo durante toda su vida, y Milan Kundera empieza a ser muy importante, no digamos que para su país, para la población de su país, sino que empieza a tener mucha relevancia, uno, en los círculos académicos en los que permanece, porque va a venir con el tiempo a ser uno de los, no sé cómo decirlo, como de los motivadores a que se dé la famosa revolución de terciopelo, si no estoy mal, de pronto tiene otro nombre, ahorita confirmamos. ¿Por qué? Porque él, siendo muy joven, eso otro libro también lo explicará muy bien, siendo muy joven, él se une aquí les tengo el dato preciso, al Partido Comunista, después de que Alemania sale de República Checa, esto lo estoy hablando en términos muy ya de nosotros, porque creía que el modo sano para poder restaurar qué era su población y qué era su nación y su identidad era vincularse a este Partido Comunista. Entonces, con el tiempo va a decir, o dentro de sus escritos va a decir que sabe algunas cosas de pues, en ruso, y también pues eso va marcando una forma de pensamiento en él. Sin embargo, más o menos sobre el año 1950, siendo muy joven todavía, fue expulsado del Partido Comunista por alta traición. Si uno quisiera indagar un poquito en cuál es ese aspecto de su vida, el libro La vida está en otra parte es un muy buen indicio para conocer qué era lo que se gestaba en ese entonces. Fue expulsado, esto implica que empieza a ser como, no estoy de aquí, pero no soy de allá. No soy del Partido Comunista, pero tampoco quiero estar en estas dinámicas que se van resolviendo después de terminar un conflicto tan fuerte, ¿no? Entonces, listo. Con esto, y claro, cuando lo sacan del partido, también empieza a ser muy contestatario frente al Partido Comunista. Y en 1967 escribe otro libro también maravilloso, que es La broma, como modo de sátira frente a lo que él vivió pues, en su realidad. Y es curioso, digo que esto pasó en República Checa siendo muy joven, pero su importancia no nace en República Checa. Él fue expulsado más o menos sobre 1970 por pues, no llevar algunos valores propios de la población checa y se radica en Francia. Y es en Francia donde termina de gestarse toda su obra literaria. Entre esas, La insoportable levedad del ser, que es importante decir que no fue escrita en checo, fue escrita en francés en 1984. Y estando en Francia, sigue aún pensando, reflexionando sobre aquellas cosas, uno, que van pasando en su país. Él nunca dejó de pensar en República Checa, si bien ya no como su estado, como su nación, sí lo seguía pensando como un modo que pues, finalmente lo interpeló siendo muy joven. Eso es importante también decir.
Y pues nada, como decíamos, murió el año pasado, como muy cerrado en su vida privada. No se le vio, o cuentan también algunos periodistas y algunos críticos literarios, que durante los últimos 10 años no se dejó ver. Fue muy difícil saber en qué andaba, qué escribía, qué pensaba, porque era propio como de su comprensión del mundo finalmente. Y ese es, en síntesis, podría quedarme hablando de qué momento escribí otros libros, pero esa no es la intención. Pues Liz, nos acabas de revelar que efectivamente es tu amor platónico y que has leído muchos de sus libros. Bueno, yo no he leído tantos de Kundera como tú, pero sin lugar a duda, el de la insoportable levedad del ser, creo que combina muy bien eso que tú nos decías al principio. Bueno, combina muchas cosas de lo que tú nos has comentado, porque en últimas habla de la vida de Kundera, ¿verdad? Por una parte, esa juntura tan sensible en Kundera respecto de la literatura y la filosofía, ¿no? Con unas preguntas bien interesantes que de pronto podemos comentar en algún momento más adelante en el programa, en nuestro programa de hoy. Pero también respecto del contexto social que vive la, entre comillas, República Checa de aquel momento, entre comillas, porque recordemos que el estatuto geopolítico de República Checa ha cambiado dos o tres veces en el último siglo, ¿no? Entonces, la situación también está plasmada de alguna manera y creo yo que hay una interrelación interesante entre varias obras de Kundera. Por ejemplo, al menos por el título, La inmortalidad con la insoportable levedad del ser, en donde, hablando de la inmortalidad, dice, bueno, es que el título que iba a llevar esta obra era La insoportable levedad del ser, ¿no? Por Pero bueno, ejemplo. eh, pero bueno, no sé. Liz, cuéntanos así un poquito la historia de la insoportable levedad del ser, así como una sinopsis sin mucho spoiler. Yo sé que es difícil, Sí, eh, pero intentémoslo. listo. Esto va a ser solo un abrebocas, un pincelazo. Es un libro que está dividido en 6 partes, con unos títulos que parecen ser como muy filosóficos. Eso está también como la posibilidad del lector descubrir si sí es así o no es así. Y es una historia que tiene 4 personajes principales: Tomás, Teresa, que son pareja, y Franz y Sabrina, que da la sensación, son pareja, pero al final no. Bueno, es una combinación muy curiosa. Tomás y Teresa es la pareja, es una pareja que se constituye de una manera también, de alguna manera, nace de una sensación como de querer dormir con alguien, más que simple tener sexo, pues solamente tener sexo. Entonces, cuando Tomás siente esa Liz, necesidad, Liz, dime, eh, dime. es que quiero decir justo en este momento, cuando dices querer dormir más que tener sexo, es que la frase de Milán Kundera aquí en esta obra es monumental, cuando dice, un hombre puede tener sexo con cualquier mujer, pero dormir solo con una, o solo con muy pocas, no sé, pues es muy bella esa frase, ¿cierto? Es muy bella, es preciosa. Y yo creo que desde ahí ya uno puede partir de alguna reflexión que impacte a la experiencia religiosa. También eso es valioso, pero siempre queda como al criterio aquí del lector. Eso es importante. Kundera no quería como determinar a quién va a leer qué, sino dentro de la libertad, pues también como descubrir qué pasa. Y claro, entonces se gesta de una manera muy particular estas relaciones y Sabina, sí, sí, Sabina, en algún momento se convierte se convierte en la amante de Tomás, pero es una relación también de una manera muy particular porque Sabina casi que no quiere comprometerse. Y aquí el texto dice de manera literal, yo no tengo acá las citas, tengo señalada otros espacios, de manera literal dice, sobre Sabina recae toda la levedad del ser, que ese finalmente es el título de este libro. Y empieza en estos 4 personajes a gestarse cuál es el peso y cuál es la levedad. Y casi que de fondo la pregunta es, ¿qué es mejor, el peso o la levedad?
Esto lo estoy diciendo en unas relaciones amorosas. De fondo hay otro contexto histórico también, muy fuerte dentro de la novela, pero la pregunta es, qué es bueno? ¿El peso o la levedad? ¿El peso quién lo representa en la novela? Y si Sabina es la caracterización de la levedad, una mujer que no se quiere comprometer, muy bella, parece ser, es la sensación cuando uno lee el libro, que es una mujer muy bella, pero es una mujer que sabe que Tomás está con Teresa y no tiene ningún problema, resulta con Franz. Este hombre dice que la ama, comparten como ciertos momentos también muy de intimidad y ella es quien decide, no, huyo de ti. Esto de manera muy general. Por aquí vi que Julián está levantando la mano, haciendo gestos. Sí, lo que pasa es que este tema de la levedad y el peso me encanta, sobre todo, pues porque, claro, yo particularmente leo en clave cristiana, pues, pero por mis condicionamientos que hago, ¿cierto? Eh, y me parece súper interesante el tema de asumir el peso como, porque por allá en una parte del texto dice Kundera, o Kundera, a mí se me sale a veces como la pronunciación checa, dice que el ser humano tiene el más grande de los tesoros que es la libertad, pero esa libertad se convierte en el máximo de los pesos, en el peso máximo. Entonces, yo creo que lo que estás diciendo es súper interesante y se podría ampliar, porque claro, el texto lo presenta, la insoportable levedad del ser lo presenta vinculado a las relaciones de pareja, ¿verdad? Pero yo creo que podríamos ampliarlo a la existencia en general, el tema de qué tanto asumo yo el peso de la vida o qué tanto me desvinculo de la experiencia de vida al punto de que caigo en la levedad. Que yo creo que no hay ni bueno ni malo, creo que esa es la cosa positiva del libro, ¿no? Que no hace un juicio moral respecto de la vida, del asumir la vida o de soltar la vida, no hay juicio moral, sino que son dos opciones y cada uno debe optar, justamente, ¿no? Pero me parece súper interesante la tensión entre estos dos polos. Tita, tú estás también, hoy estamos así muy activos, qué emoción. No, pues, y la insoportable levedad del ser, aunque nosotros compartimos el gusto, pues, por Kundera, y ustedes me regalaron 3 libros de Kundera, la insoportable levedad del, ustedes 2, la insoportable levedad del ser no es mi favorito, pero quiero, pues, para mí hay otros más bellos. Pero quiero resaltar aquí que es posible que él haya tenido influencia como el existencialismo francés, dada su estancia ahí, y que no sea pues así como muy ajeno a su, porque en todos los libros él se muestra muy filósofo, ¿sí? Él reflexiona sobre toda la condición humana y la idea sartriana, que con seguridad que él bebió esa idea sartriana, la libertad es, o sea, no se puede renunciar a la libertad, ¿sí? El hombre está condenado a ser libre, de lo que decía pues Sartre, lo que se lee en Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Qué gravosa carga, qué pesada carga, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que él muestra ahí con esta otra chica, Sabina, sí, las elecciones son de peso, son graves, pues es el sentido muy primigenio original de la palabra grave, lo pesado. Entonces, hacía la manera sartriana también. Entonces, la insoportable levedad del ser, sí. Finalmente, pues el que está en esa levedad, en ese no compromiso, en ese no elijo, cada elección es renuncia a otra libertad, cada elección mía renuncia a otra libertad, pero deliberada. Entonces, el que vive en esa levedad, que renuncia al peso de la libertad, al peso de sus elecciones, pues conduce al otro también a una vida, el que no está siendo elegido, el que no es parte de las elecciones del otro, o sea, quizá Tomás quería ser parte de las elecciones de Sabrina, ¿cierto? No es la víctima de esa vida leve, esa vida floja, esa vida efímera, esa vida en que no tengo peso, ¿sí? Entonces, sí, me parece, la pregunta es, como dice Liz, o sea, no se resuelve al final del libro, él la deja en manos del lector porque él no tiene, siendo una literatura muy filosófica y reflexionando él sobre toda la condición humana, yo creo que todos los libros pues del que he leído, de hecho yo había referido La ignorancia, que es el que más me gusta,
pues él deja abierto como al lector. En eso me parece magistral, porque es fácil entender, y más si se tiene formación filosófica, pues empírica o formal, no sé qué la tuviera formal, pues se tendería como a llevar al lector a una toma de posición, y él no lo hace, y en eso pues es magistral y es muy respetuoso. Entonces yo creo que por ahí le puede venir el título a él, no es así tan casual con su estancia en Francia y todo el auge, me imagino en todos los círculos de intelectuales, el auge de la filosofía sartreana. Y además que literariamente, no solo filosóficamente, sino que literariamente el final también queda muy abierto, ¿no? Da muchas posibilidades a pensar probables finales. O sea, uno piensa, ¿qué pasó con Sabina? No voy a spoilear, pero ¿qué pasó con Sabina? Nos da un dato pequeñito, pero luego de esa vida leve, ¿qué queda? ¿No? El final de Tomás y Teresa es muy extraño. Yo me acuerdo que leí 5 veces el final para entender qué era lo que había pasado y creo que todavía no lo he entendido, ¿no? Pero también queda muy abierto el tema del final y esta relación que me parece a mí que nos hace, estas relaciones, más bien en plural, que nos hace pensar fundamentalmente en el carácter, ¿cómo llamarlo?, efímero de la existencia y por tanto, de qué manera la voy a asumir esta existencia, pero también en lo importante o lo que merece la pena de vivir una vida en radicalidad, haciendo como un traslado de este tema a la vida espiritual es de vivir una vida con opción, y esa opción se convierte en coherencia de vida, ¿no? Hago una opción por algo. En el caso del libro tenemos opción por la levedad, opción por el peso, y ordeno mi vida en coherencia respecto de esa opción que yo he hecho. Y eso me parece que es muy importante, sobre todo, como diría un filósofo contemporáneo, en tiempos líquidos, ¿no? En tiempos Bauman. en donde, exactamente, en tiempos en donde ya casi no hay opciones de vida, en donde todo es como a lo que nos lleve el viento, tomar una opción de vida y ser coherente con esa opción, me parece que es una forma muy interesante de comprender el mundo, de ubicarse respecto del mundo. Y creo yo que esa es una de las enseñanzas fuertes que deja este libro, ¿no? Sí, Tita, dale, dale, porque yo Pues estoy es que que me gusta necesito. lo que está, pues los hilos que está sacando del tejido, Juli, porque cuando dices, pues uno toma una opción y fuera de ese que toma una opción, pues hace una elección, toma un camino, pues una alternativa de todos los caminos que se le presentan en cada situación, porque estamos realmente 24 horas al día, 7 días a la semana tomando elecciones, así no seamos conscientes. Si fuéramos conscientes estaríamos muy cansados. Somos conscientes de esas como las grandes elecciones de mi vida, pero de hecho todos los días estamos tomando elecciones. ¿Sí? Con base en lo que creemos, con base en lo que nos hemos acostumbrado a hacer, etcétera. Pero tú no mencionas el asunto de la coherencia y yo vuelvo a lo del título de la levedad y eso, que dices, y uno una vez que elige tiene que vivir coherentemente. Y si pensamos en la etimología y en la palabra coherencia, cohesivo, cohesionado, es la diferencia entre lo denso y lo no denso, ¿cierto? O sea, esa vida se hace densa, cohesionada en el sentido de que todas las acciones, actitudes, reacciones, pensamientos y sentimientos de la vida mía están muy pegaditas, están cohesionadas, esa es la coherencia y eso pesa. O sea, las moléculas en algo que es denso y peso, las moléculas están muy juntas. En algo a menor densidad, las moléculas están más separadas y son los espacios de aire. Entonces, eso da la levedad. Obviamente, en la levedad hay una cierta incoherencia, o sea, ser coherente con mis, o sea, de por sí ya haber tomado una elección es renunciar. La renuncia es carga, pero luego tener que vivir de acuerdo a esa elección es pesado porque la coherencia es que se junta todas esas partes de mi ser, todo ese ser mío, mi voz, mi palabra, mi sentimiento, mi mente, etcétera. Mientras que en la levedad no, todo está disperso, fragmentado, volátil, o el término pues que acuña Bauman, el de la sociedad líquida, el amor líquido y todo esto, ¿sí?
Entonces lo líquido fluye, no está estático, pero no es ni siquiera el fluir y el cambio de Heráclito, sino que es un fluir de algo que se escapa, pues porque obviamente también en la metáfora de lo líquido, pues el agua tiene cierta densidad, pero no es el caso. Aquí es más como lo volátil, la levedad en Kundera es esa volatilidad, ese no ser. Y miren que eso que ustedes están diciendo, de una manera también muy bella, que impacta finalmente a, uno, la vida de cada uno de nosotros y de nuestros escuchas, finalmente, creo que es una invitación, el tema de la coherencia, y el libro, de una manera un poquito literata, de un modo desde la música, habla del es museo, lo que tiene que ser, ¿no? Entonces a veces pensamos que las decisiones están basadas en que tiene que ser así. Y creo que en capítulos anteriores Tita lo habla de una manera muy bella y es el tema de lo determinado. Es que tiene que ser así porque siempre ha sido. Y Kundera plantea en el libro unas sensaciones, no tiene que ser así, es dentro de las múltiples opciones está esta por la que yo escojo. Y creo que alguna vez lo hablábamos con Julián de manera presencial cuando él vivía acá en Bogotá y claro, decíamos, no tiene que ser así, es dentro de estas, me voy por esta. El asunto se convierte y tiene mucho que ver con la coherencia, que era lo que ustedes estaban hablando ahorita, y tiene que ver con, se vuelve, ni siquiera en el tiene que ser así, cuando yo opto por un camino. Y hace poco estaba en una clase y llegó la reflexión, el tema de la obediencia, porque empieza a tener también sentido, es que la obediencia no es necesariamente tiene que ser así, sino de estas tantas opciones, escojo esta por compromiso, por peso, si se quiere, en términos de Kundera, y en esa opción, tratando de ser muy coherente, sigo caminando. Se me convierte en una posibilidad y ya no es lo leve como lo vacío, si se quiere, sin embargo, Kundera tampoco lo define de esa manera, en el que se va caminando y ese tiene que ser, no sea bueno ni malo, que eso también es lo maravilloso de Kundera, sino que empieza a tener otra connotación y otro nivel de profundidad, que me parece pues igual como muy, muy valioso. Y mientras ustedes hablaban, yo me tomé la tarea de buscar la cita en donde define qué es lo que le pasa a Sabina, porque Sabina es el ejemplo o la caracterización por excelencia de qué es la levedad. Y me va a tomar el atrevimiento, solo es un párrafo para leerlo. Decimos que sobre la persona cae el peso de los acontecimientos. La persona soporta esa carga o no la soporta. Cae bajo su peso, gana o pierde. Pero, ¿qué le sucedió a Sabina? Nada. Había abandonado a un hombre porque quería abandonarla. ¿La persiguió él? ¿Se vengó? No. Su drama no era el drama del peso, sino el de la levedad. Lo que había caído sobre Sabina no era una carga, sino la insoportable levedad del ser. Hasta ahora, los momentos de traición la llenaban de excitación y de alegría, porque ante ella se abría un camino nuevo y al final de este, la nueva aventura de una traición. Pero ¿qué sucederá si ese camino se acaba un buen día? Uno puede traicionar a los padres, al marido, al amor, a la patria, pero cuando ya no hay padres, ni marido, ni amor, ni patria, ¿qué queda por traicionar? Sabina sentía a su alrededor el vacío. Es que es una crisis muy horrible. O sea, es que esto yo creo que lo hemos comentado alguna vez, Liz. La crisis que genera el libro es la siguiente. El peso es horrible, porque a nadie le gusta sentirse oprimido por el peso. Total, Pero total. en el peso, pero en el peso es en donde adquiere sentido la vida. Es muy duro. Es decir, Es muy duro. pensémoslo en la vida práctica. En la vida práctica. Por ejemplo, nosotros nos profesamos un afecto mutuo de amigos, nos queremos mucho, los tres que estamos aquí y seguro muchos de nuestros escuchas que también están aquí. Pero ese afecto mutuo hace que de alguna manera nosotros estemos pesados entre nosotros. Y si ese peso que tenemos en algún momento se ve afectado por las circunstancias de la vida, caemos por el peso. Pero, ¿qué sería Eso, de nuestra vida sin este tipo de vínculos? Esto es lo que me parece dramático de este texto, que es al mismo tiempo bello, porque es una descripción de la naturaleza humana, ¿no? Es decir, las relaciones humanas nos generan peso y puede que nos hagan sufrir y puede que
saquen hasta lo peor de nosotros, pero ¿qué sería de nuestra vida sin eso? Sería una vida Es que eso, sosa. total. Y mira lo que le pasó a Sabina, es que Sabina ya no tenía nada, lo que dice Kundera. Cuando ya no tienes padres, patria, ni marido, ni nada, ¿qué queda? No queda absolutamente nada. Y el final de Sabina, al fin, en verdad es muy triste. Yo creo que yo lloraba un montón porque sentía que iba a quedar como ella. Me acuerdo mucho que te decía, yo no quiero quedar como Sabina. Ahora que lo pienso, pero en verdad, como con un sentimiento, y yo no quiero quedar, y tú me decías, ay, no va a pasar eso, pero es muy bello porque al final también, personalmente, para mí se convirtió como en una tarea de, hey, ¿a qué le vas a poner peso a tu vida y y a qué se le va a dar como una carga de levedad? Uno, porque uno no puede cargar el peso de todo realmente, sería insensato, es inhumano, y también creo que es una falta de respeto frente a otros que tienes a tu alrededor. Ey, ayúdame a llevar esto porque yo sola no puedo, en síntesis. Y por eso hay que casualidad que las relaciones en el libro sean de a dos. Por ejemplo, eso es un truco de lectura, como un tip de lectura para acercarse al insoportable. Eso por un lado. Y cuando te escucho hablar, perdón, unir tantos pedazos del libro, al principio del libro, Kunder habla de la compasión, que es un trucazo también para hablar de espiritualidad, ¿no? Nosotros desde nuestra espiritualidad cristiana hablamos un montón de la compasión, ¿no? Y Kundera lo define de una manera muy bella porque él dice, ¿qué es la compasión? Finalmente, ser compasivo con otro es cargar con el peso del otro. Volvemos, peso. Y una de las cosas que más dolor puede llegar a generar es la compasión, porque no es cargar por cargar, como decir, ay, venga, me pongo algo encima y doy 10 pasos y se lo vuelvo a entregar. No, es una compasión que te implica casi que la vida del otro. No estás cargando un bulto, estás cargando a otro, un vínculo que es construido entre dos. Y en este peso, pues claro, las decisiones son importantes, pero algo que me parece sublime de este libro es que esa compasión implica un otro. No es la compasión por como la falsa compasión de tocarnos un poquito el hombro, sino no, cargo con tu vida y seguramente porque tú cargas con la mía. Esto en teología podríamos entrar a otros términos, teología relacional, que Julián sabrá más de eso, con Levinas, por ejemplo, que no sé si ya lo mencionamos acá, creo que sí. Eh, pero es una compasión con mucha más fuerza. Ahorita me moviendo la cara, Yo, Sí, Julián. sí, sí. Bueno, Sí, dale, dale. Tita, Tita. sí, es que pues yo quiero leer una paginita porque bueno, si algo me gusta mucho de Kundera en este libro es porque a mí se me revela él como escritor ahí. Ahí es más, casi todos mis señalizados en este libro de la insoportable levedad del ser no apuntan al contenido y a la reflexión filosófica, que es extraño que yo no sea eso lo que haya destacado, sino a buscarle como la estrategia como escritor. Es que ahí muestra, en este libro muestra mucho su estrategia de escritor que se deja ver pues en otros libros. Ahorita no estamos más hablando del libro que del autor, pero uno, por ejemplo, esa voz que aparece, que es como en el cine, la voz en off, que él se pone entre paréntesis, que no es ni siquiera la voz del narrador omnisciente, sino uno ahí qué opina. O sea, él se rompe muchos como cánones y reglas de la literatura. Entonces me gusta. Así que en una parte él, si la recuerdan, aquí está en la página 102, yo creo que tú y yo tenemos la misma edición, porque a él siempre le publicas Tusquets, ¿verdad? Yo no tengo, sino los libros de Tusquets, ¿verdad? Bueno, Sí, solo entonces en todo, sí, y hace como un diccionario. Entonces, ahora que estamos hablando de la levedad y el peso, me gusta mucho cuando hace ese diccionario que opone luz y oscuridad. Entonces, quisiera leer esa paginita, o no sé si lo dejamos para el momento que Juli considere que es el cierre de esta sección. no, no, dale, es nuestro espacio. Ah, bueno. Luz y oscuridad. Para Sabina, vivir significa ver. La visión está limitada por una doble frontera, una luz fuerte que ciega y la total oscuridad,
Posiblemente esto es lo que determina el rechazo de Sabina a cualquier extremismo. Los extremos son la frontera tras la cual termina la vida, y la pasión por el extremismo en el arte y en la política es una velada ansia de muerte. La palabra luz no despierta en Franz la imagen de un paisaje sobre el cual descansa el blando resplandor del día, sino la de la fuente de luz en sí, el sol, la lámpara, el reflector. Franz recuerda las conocidas metáforas, el sol de la verdad, el deslumbrante resplandor de la razón, etc. Al igual que la luz le atrae la oscuridad, sabe que en nuestro tiempo se considera ridículo apagar la luz mientras se hace el amor y por eso deja encendida una pequeña lámpara encima de la cama. Pero cuando penetra Sabina, cierra los ojos. El gozo que le inunda requiere oscuridad. Esa oscuridad es pura, limpia, sin imágenes ni visiones. Esa oscuridad no tiene final, no tiene fronteras. Esa oscuridad es el infinito que cada uno de nosotros lleva dentro de sí. En efecto, quien busque el infinito, que cierre los ojos. En el momento en que se siente que el gozo se extiende por su cuerpo, Franz se estira y se diluye en el infinito de su oscuridad. Él mismo se vuelve infinito. Pero cuanto mayor se vuelve un hombre en su oscuridad interior, más disminuye en su apariencia externa. Un hombre con los ojos cerrados es una ruina de hombre. A Sabina le desagrada esa visión, no quiere mirar a Franz y por eso cierra también los ojos. Pero esa oscuridad no significa para ella el infinito, sino simplemente la disconformidad con lo que se ve, la negación de lo visto, el rechazo a ver. Creo que aquí, ahí está muy clara la antítesis, ¿verdad? Entre las diferentes opciones, es que eso es lo que más me gusta de este libro, que presenta las posibilidades, pero también sus consecuencias. Es que eso me parece muy duro. Es que sí, y yo no Liz, sé si ¿estás con que esto te... podemos ir cerrando, ay, sí, es decir, perdón, es que yo amo a este señor, lo amo con locura y amo sus libros. Yo creo que si quieren con esto podemos ir cerrando para darle espacio a los demás espacios de este episodio. Y también creo que esa es una opción que hace Kundera, que es muy bello. Y al final es la literatura no está hecha para decir cosas lindas. La literatura no está para que todos como que como tener un pensamiento súper homogéneo todos con todos, sino al contrario, la literatura está para abrir posibilidades, para abrir caminos. Y Tita ahorita mencionaba a Miguel Cervantes, si no estoy mal, que es uno de los ídolos que tiene Kundera, para decir, claro, es que el modelo por excelencia y humano es lo que está narrado también en el Quijote, por ejemplo. A veces lo que parece loco no es tan loco, son opciones. Y dentro de esa opción, que se me convierte en el tiene que ser. Y algo muy bello que también dice Kundera y que se ve reflejado en toda su obra, en La Insoportable incluso, también, y es, da la sensación de que el tiempo es como fijo, ¿no? Es decir, como que es el marco en el que nos vamos desarrollando y todos estamos ahí. Y al final dice, y esa historia que consideramos como tan marcada, tan determinada, con unos límites que nosotros vamos dando como tiempos, horas, lo que sea, pues resulta que no está en la historia, porque lo que acontece en el corazón humano es lo que se convierte en la historia. Y creo que ahí está la radicalidad humana que tiene Kundera. Y es, claro, hay una historia, un cronos en el que todos nos movemos, pero hay una historia vital y es la historia que cada ser humano va tejiendo. Y cómo se teje con las múltiples opciones y por su opción, por la decisión que toma y por el modo como eso lo convierte en un, no siquiera no tiene que ser, sino en su caminar continuo. Y otra vez vuelvo y conecto, me quedan muchos temas en el tintero, María Magdalena y demás, pero digamos que hoy la conversación se dio por este lado y es eh, porque finalmente en eso radica la libertad que nos da Dios. Y es, no es que tiene que ser así, sino que con todas esas opciones, con todo esto que vamos gestando, uno, tenemos una historia que se va tejiendo en nuestro corazón. Y segundo, también tiene que ver con la posibilidad de ir escogiendo porque no somos determinados, no somos del todo como finalizados y del todo concluidos y así vamos a morir, sino que es un libro que abre las opciones y que abre el corazón y, en fin, muchas cosas más. Podría seguir ñoñando sobre este libro. Este tema que tocas al final a mí me gusta mucho
no tiene que ser. Me gusta porque Kundera dice, lo único malo de la vida es que solo tenemos una. O sea que si nos equivocamos no tenemos como en dónde rehacer el error, o sea, en dónde saber para no volver a equivocarnos, ¿cierto? Eso me parece muy interesante, pero me parece muy, muy bonito el hecho de que sea un libro que plantea posibilidades, porque creo yo que el Dios en el cual nosotros creemos es el Dios de las posibilidades, que está la posibilidad siempre abierta de hacerlo diferente, de pensar diferente, o de ahí, de haciéndolo bien, de ir cada vez más adentro, de profundizar más, de amar más, de contemplar más, de ser más misericordioso, más de todo. Entonces, creo yo que viene muy bien para esto. Bueno, no sé si les parece que pasemos a nuestra siguiente sección. Sí, Bueno, Total, total, sigamos. listo. Entonces, hoy estoy encargado de recomendarles un autor. Y el autor que les quiero recomendar es un clásico de la literatura mexicana. Y ya por ahí ustedes pueden ir intuyendo de quién se trata, ¿verdad? Podría haber sido uno, pero no tenía libros de ese uno para mostrarles. Entonces, tengo otro que también me gusta y que sí tengo libros de él para mostrarles hoy. Y a quien les quiero recomendar hoy es a Juan Rulfo, a Juan de Pomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, que es su nombre completo. Es un clásico, clásico de la literatura mexicana que une en su literatura, y esto es lo que me parece especial, une la ficción con la realidad, de modo que hace una lectura ficcionada de la realidad. Y en últimas, creo yo que de eso se trata un poquito la espiritualidad, ¿no? De no con la ficción, sino con el corazón, leer la realidad, ¿no? Eh, el contexto de Juan Rulfo, pues es la Revolución Mexicana de principio mediados del siglo pasado en México y también la Guerra de los Cristeros. Por mencionarles algunas obras, probablemente todos hemos leído en el colegio El Llano en Llamas, ¿verdad? Que es una antología o una colección de 15 cuentos, ¿verdad? Tenemos esta que es una novela, pero si nos damos cuenta es una novela muy corta. Esta es una edición de RM que salió hace relativamente poco, conmemorativa, tiene apenas 130 páginas. Además es una edición muy linda, a mí me encantó esta edición. El Llano en Llamas viene todo verde y luego hay otra que no me acuerdo cuál es, que viene toda roja para hacer honor a la bandera mexicana, ¿no? Otra de sus novelas es El Gallo de Oro. También publicó otros documentos de tipo biográfico, por ejemplo, Los cuadernos de Juan Rulfo o 100 fotografías de Juan Rulfo. Y bueno, en términos generales, es muy querido por la cultura mexicana y también latinoamericana, por supuesto. Nosotros también lo queremos, es un hombre maravilloso. Y una pequeña anécdota es que Gabriel García Márquez leyó a Juan Rulfo y a uno de los periodistas que estaba entrevistándolo alguna vez le dijo, tome, lea esto para que aprenda a escribir. Es una de las historias interesantes de este libro, pues que nos habla del concepto en el cual Gabriel García Márquez tenía a Juan Rulfo. Me perdonan que yo siempre referencie tantos clásicos, pero bueno, yo tengo el corazón un poco así, ¿no? no, está muy bien, me gusta que siempre es como la reverencia, los clásicos merecen nuestra reverencia, nuestra venia, nuestro homenaje, claro que sí. Sí. De acuerdo, de Y acuerdo, de acuerdo. todavía tengo guardado al clásico de los clásicos, pero es que lo tengo que guardar para un día especial. Bueno, bueno, Tita, entonces tú nos vas a recomendar hoy un libro. Sí, es un libro, no lo quiero mostrar todavía, es un libro de imágenes, no es un libro de palabras. Es de un húngaro, ahora que quedamos entonces cerquita de República Checa y al lado está Hungría.
István Banjai. Él murió en 2022. Es un ilustrador húngaro, ¿sí? Y él tiene varios libros en la línea del que va a presentar. De hecho, el que va a presentar tiene volumen 1 y volumen 2. Y es en una línea, estoy generando expectativa como me gusta siempre, es en una línea en que siempre, que creo que tiene mucha relación con la espiritualidad, por eso lo traje, porque la espiritualidad nos aguza la mirada, nos la hace aguda, ¿cierto? Para mirar de otra manera, para mirar considerablemente, con los dos significados ahí de considerablemente, pero también el ejercicio de mirar de esta manera que él propone puede, creo, también como desarrollar y afinar nuestra espiritualidad. Creo que va en las dos líneas. Él ahorita mencionó, pues, bueno, todos sus libros de ilustración son por el estilo de lo que va a presentar. Como sé que aquí en el programa no podemos presentar, o sea, la música, pues por cuestión de derechos de autor, yo creo que puedo jugar a mostrar 3 páginas con ustedes como lectores y así nuestros escuchas se dan cuenta cómo va ese libro. Entonces el libro se llama Zoom, yo tengo Zoom y Resume, el otro. Y tengo también un libro del que se llama de otro lado. Entonces, miren, yo te voy a preguntar, a ver, Juli, ¿tú lo conoces? No, dime que no. Entonces, Juli, voy a jugar contigo. Por eso, Liz, no conteste, porque es un libro que con seguridad Liz está bien, sí. Sí, me quedo callada. ¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿Me estás preguntando, Tita? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es la corona de un gallo, la cresta de un gallo se llama. Listo. Ustedes escuchan, al oírlo, se lo pueden imaginar. Mira, Juli, sí, es la cresta ¡Oh! de un gallo que está encima de una cerquita de madera que está, aquí les voy a mostrar el libro, que está mirando unos niños que están paraditos en un banquito adentro de una casa que está en una granja con la que está jugando una niña. Hagamos de cuenta que esto es como una maquiusca rusa, o sea, adentro, que creo que la mirada espiritual nos hace ver siempre como más adentro, o más afuera, o sea, esa mirada espiritual a nosotros no nos deja en el foco, siempre nos ubica en un contexto, adentro o afuera. ¿Qué es lo más adentro y lo más adentro? El más profundo centro de Juan de la Cruz, ¿cierto? Y el más afuera y el más afuera y el más afuera. Así como él tiene zoom o resume, y no te voy a adelantar el final ni a ti ni a los escuchas, pues porque es sensacional el final cuando uno dice, ¿es esto lo que yo estaba viendo? Y creo que también nos pasa eso mucho en la vida. O sea, es eso lo que yo estaba viendo, que en ese caso no es un juego del ojo biológico, sino del ojo del alma. Es eso lo que yo estaba viendo. Porque no veía que esto era parte de esto, y que adentro de esto hay esto. Y en esa línea del adentro y del afuera, y más afuera, por eso se llama zoom, como el juego de la cámara, del lente de la cámara, pues tiene zoom y rezoom, pero en otra línea que ahorita que mencionamos a Levinas y agregó a Martin Buber, se llama del otro lado. Entonces es el juego como el que plantea Sartre en el otro. ¿Quién es el otro? Aquel que yo miro. Pero ese es el otro de mí, pero es que el otro también me está mirando a mí. Entonces yo soy el otro del que me mira y ahí es donde me incluye pues toda su teoría de la ética y de la responsabilidad y construye todo el concepto de autoridad Sartre, muy diferente cosas de Levinas y Buber. Pero ahora pues que mencionamos incluso en Milán Kundera. Entonces de otro lado sí, yo veo esto desde aquí, Juli, pero tú estás viéndome a mí desde tu lado y son unos juegos de una toma de conciencia, de una autoconciencia, de una resignificación del mundo de adentro, de afuera, de lejos, de cerca del otro y del yo, que creo que es una fascinación para el desarrollo espiritual. Esa es mi recomendación. Ay, muy bueno, Tita, y además debo sentirme muy contento hoy porque Liz me ha hecho juegos de este tipo varias veces, no con este libro, pero con otros. Y yo soy un fracaso absoluto. O sea, es la primera vez en la vida que acierto a lo que es el dibujo.
Sí, sí, Sí. sí. Y gracias, Tito, por traerlo, porque creo que esta recomendación es muy valiosa para, ¿por qué no? Yo creo, soy una fiel seguidora de que leer también es un juego y que muchas veces olvidamos el juego como posibilidad de encuentro y de reconocernos, cuando esto puede llegar a ser todo lo contrario. Necesitamos empezar a dar unos pasitos hacia atrás para volver a jugar, si se quiere. A veces pensamos que la vida adulta nos quita cosas, para volver a jugar y eso, como entendernos con el texto, con los que tenemos al lado. Me parece que es un regalazo para el día de hoy también. Sí, sí, sí. Yo los disfruto mucho, los tengo como libros de una mesa, pues a la mano, no están en la biblioteca, sino que están expuestos, están muy, muy a mi alcance. Muy chévere, muy bacán. Una excelente recomendación. Bueno, pues terminemos nuestro programa de hoy con un regalito que es, yo, yo soy como muy monotemático, acabo de darme cuenta, siempre recomiendo clásicos y de regalo siempre traigo poesía, pero es que me fascina la poesía, lo siento. Y este es, y además ya tengo pensado el regalo siguiente que también es una poesía, pero bueno, este es uno de mis poetas favoritos, por supuesto, obviando a San Juan de la Cruz, ¿verdad? Pues porque él no entra en concurso, él está por encima del bien y del mal, en mi corazón, por supuesto. Y el poeta que les quiero traer uno de sus sonetos, que además es uno de los, como le dicen, le decían los clásicos del siglo de oro, uno de los palos que más me gusta es el soneto, que es una estructura son 4 estrofas, 2 de 4 y 2 de 3, ¿no? Es uno de los que más me gusta. Y les traje mi soneto favorito de Garcilaso de la Vega, que es el que quiero compartirles hoy. El soneto número 5, que algo tiene que ver con la insoportable levedad del ser. Bueno, no lo pensé, pero algo tiene que ver. Siempre el programa nos queda así como muy cohesionado para que volvamos a usar la palabra. Eso. Bueno, y dice así este soneto. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribiste, yo lo leo. Tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien, lo que no entiendo, creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Qué belleza, hermosísimo, sí, 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 sí. Muchas gracias, Julio. Yo soy un medio romántico, ¿verdad? No, pero Bueno, incluso ese verso se puede, ese soneto se pueden hacer 2 lecturas. Muchas gracias, Julio. bueno, pues ese Total. es mi regalito de hoy, con todo el gusto de este mundo. Bueno, pues nada, despidámonos. Un abrazo muy grande junto a mi gratitud a ustedes dos y a todos mis escuchas, nuestros escuchas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana de Dios querer. Un abrazo muy grande. Chao. Muchas gracias. Adiós, gracias a todos.